Buenas tardes, profesor, espero que se encuentre bien. El día de hoy le voy a responder las preguntas o las carencias que usted vio en mi presentación y además respondiendo las preguntas que me hicieron mis compañeros. Esto lo haré mediante la presentación, como ya mencioné, que tuve la otra vez, del renacimiento de Rusia y la guerra de Rusia contra Ucrania. La primera pregunta dice, ¿qué consecuencias económicas trae la invasión de 2022 tanto para Rusia como Ucrania? Bueno, la invasión de 2022 tuvo importantes consecuencias económicas para ambos países. En el caso de Ucrania, los efectos han sido devastadores en gran parte de su infraestructura, como carreteras, puentes, industrias y sistemas energéticos. Ha sido destruida o dañada, además millones de personas debieron abandonar sus hogares, lo que afecta a la disponibilidad de mano de obra y además redujo la actividad económica del país. Por otro lado, Rusia enfrentó numerosas sanciones económicas impuestas por Estados Unidos, la Unión Europea y otros países occidentales. Estas sanciones restringieron el comercio internacional, limitaron el acceso a la tecnología avanzada y dificultaron las inversiones extranjeras. Sin embargo, Rusia logró amortiguar parte de los efectos gracias a las exportaciones de petróleo y el gas hacia China e India. A nivel global, la guerra provocó inflación, aumento de los precios de las energías y alteraciones en las cadenas de suministros internacionales. Ahora vamos con la pregunta 2. Todo el tema de los conflictos, ¿en qué participa Rusia? ¿Tiene como objetivo expandir territorio o solo influencia? La respuesta corta sería ambas, pero tira más para el lado principalmente de influencia. Desde la caída de la Unión Soviética, que fue en 1991, Rusia perdió gran parte de su poder sobre los territorios que antes formaban parte del bloque soviético. Esto quedó estabilizado tras el Tratado de Belapesca, firmado por Rusia, Ucrania y Bielorrusia, que formalizó la disolución de la Unión Soviética. A partir de entonces, Rusia ha intentado mantener una zona de influencia en el espacio postsoviético. Esto significa conservar capacidad de influencia política, económica y militar sobre países vecinos, en este caso Ucrania. En algunos casos, como Crimea en 2014, sí hubo una expansión territorial concreta, mediante anexión, pero el objetivo principal, parece ser impedir que países cercanos ingresen a organizaciones occidentales como la OTAN o la Unión Europea. Por lo tanto, más que una expansión territorial clásica, Rusia busca mantener una posición dominante en su entorno geopolítico. Vamos con la pregunta 3. ¿Qué diferencias fundamentales existen entre Gorbachev y Putin? ¿Por qué Gorbachev no logró mejorar la economía? Bueno, Mikhail Gorbachev y Vladimir Putin representan proyectos políticos muy distintos. Gorbachev gobernó la Unión Soviética entre 1985 y 1991, intentando modernizar el sistema mediante dos grandes reformas: la perestroika, que buscaba restaurar la economía, y la glasnost, que promovía una mayor apertura política y libertad de expresión. El problema fue que estas reformas se implementaron en un contexto extremadamente complejo. La economía soviética ya estaba estancada, existían altos gastos militares por la Guerra Fría y crecían las demandas de autonomía de las distintas repúblicas soviéticas, y las reformas generaron expectativas de cambio, pero no produjeron mejoras económicas rápidas. Por el contrario, aumentaron la inestabilidad política y contribuyeron al colapso de la Unión Soviética en 1991. Putin, en cambio, llegó al poder en el año 2000 con una estrategia diferente, priorizó la estabilidad, fortaleció el control del Estado, impulsó el nacionalismo y aprovechó el aumento de los precios del petróleo para impulsarse económicamente. Mientras que Gorbachev
buscó abrir el sistema y Putin buscó fortalecer y centralizarlo, más que nada. Pregunta 4. ¿El fortalecimiento de Rusia bajo Putin fue una causa directa de la invasión de Ucrania en 2022? Bueno, el fortalecimiento de Rusia fue una condición importante, pero no la única causa. Durante los gobiernos de Putin, Rusia recuperó estabilidad económica, aumento del gasto militar y fortalecimiento de sus capacidades estadísticas. Esto permitió que el país volviera a actuar con una mayor confianza en el escenario internacional. Sin embargo, la invasión de 2022 fue el resultado de múltiples factores acumulados durante décadas. Entre ellos destacarán las tensiones históricas entre Rusia y Ucrania, la expansión de la OTAN hacia la Europa Oriental, la independencia ucraniana tras la caída de la soviética, la revolución de Euromaidan en 2014, la anexión de Crimea y el conflicto de Donetsk y Lugansk. Por lo tanto, el fortalecimiento impulsado por Putin fue un factor importante porque proporcionó los recursos y las capacidades necesarias, pero la guerra surge de una combinación de causas más históricas, políticas y geopolíticas. Vamos con la pregunta 5. ¿Por qué Ucrania se interesa más por la OTAN que por Rusia? Principalmente por razones de seguridad y orientación política. Después de independizarse en 1991, muchos sectores de la sociedad ucraniana comenzaron a ver a Europa Occidental como un modelo de desarrollo económico y democrático. Además, diversos acontecimientos aumentaron la desconfianza hacia Rusia, especialmente la anexión de Crimea en 2014 y el apoyo ruso a grupos separatistas en el este de Ucrania. Para muchos ucranianos, ingresar a la OTAN representaba una garantía de seguridad frente a las futuras agresiones externas, ya que la organización establece que un ataque contra un miembro es considerado un ataque contra todos. Desde la perspectiva rusa, en cambio, una eventual incorporación de Ucrania a la OTAN significaría que una alianza militar considerada rival llegaría directamente a sus fronteras. O sea que podría estar muy desprotegido mediante un ataque posible. Por eso la cuestión de la OTAN se transformó en uno de los principales puestos de conflictos entre ambos países. Pregunta 6 y ya para finalizar. ¿Qué elementos de la identidad soviética siguen presentes en la Rusia actual? Aunque la Unión Soviética desapareció en 1991, como ya dije, algunos elementos de su identidad continúan presentes en la Rusia actual. Uno de los elementos es la valoración del papel de Rusia como una gran potencia mundial. Existe una fuerte idea de que el país debe ocupar una posición relevante en la política internacional. También persiste la incorporación de la victoria soviética en la Segunda Guerra Mundial, conocida en Rusia como la Gran Guerra Patria. Este acontecimiento sigue siendo un elemento central de la identidad nacional. Además, permanece cierta nostalgia por la estabilidad, el prestigio internacional y la influencia global que tenía la Unión Soviética. Sin embargo, la Rusia actual ya no es comunista, como bien sabemos. Su economía es capitalista y su sistema político es diferente, lo que permanece con algunos símbolos, narrativas históricas y la idea de que Rusia posee una misión especial como potencia mundial. Para dar ya un cierre con una conclusión, la guerra entre Rusia y Ucrania no puede explicarse con una sola causa. Se trata de un conflicto combinado con factores históricos, geopolíticos, económicos y identitarios acumulados durante décadas. Comprender el colapso de la Unión Soviética, el Tratado de Belavesa, el ascenso de Putin y las relaciones de Ucrania con el Occidente permiten entender mejor por qué la invasión de 2022 se transformó en uno de los acontecimientos más importantes del siglo XXI. Como puede ver, profesor, las respuestas que usted me surgió o que usted mencionó en mi retroalimentación, las contesté más que nada en las preguntas que me hicieron mis compañeros, por si no había quedado claro. Así que eso, espero que esté muy bien.